Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso esta primera parte de una serie que hemos llamado A Dios le importas. Si no sabes, estás llegando nuevo a nuestra iglesia, la idea de las series es que en un tema hay tantas cosas que decir que queremos que todo se diga. Y para no decirlo todo un domingo, lo dividimos en 3 domingos. Y es una serie, ¿no? Y decimos todo lo que hay que decir sobre eso en 3 y 4 domingos. Y créeme, esta serie es muy humana, ¿no? Muy nuestra, porque la hicimos pensando en una serie de situaciones que todos vivimos. Son realidades que todos vivimos y todos experimentamos. Creo que todos nosotros en algún momento nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos en una tremenda crisis existencial pensando, ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? Si Dios me ama, ¿por qué está practicando tiro al blanco conmigo? ¿Ves? Todos pasamos por allí. Todos vivimos momentos cuando llegamos a creer y llegamos a pensar que hasta Dios nos ha abandonado y se ha olvidado de nosotros. Y esta semana vamos a estar revisando historias de la Biblia. La Biblia está llena de historias de personajes que sintieron eso, que vivieron eso y experimentaron eso, por una razón sencilla que a veces se nos olvida cuando leemos la Biblia. Esas personas de quienes la Biblia habla eran seres humanos. Y como seres humanos vivieron y experimentaron eso. Pero revisando esas historias, quiero que tú y yo descubramos en esta semana algo que sabemos, pero se nos olvida. Indistintamente lo que tú estés viviendo, por lo que estés pasando o cómo te sientas, a Dios le importas. A Dios le importas tú. Dios conoce tu nombre, conoce tu problema, conoce tu necesidad y Dios se ha tomado tu asunto en serio. ¿Ves? Eso que tú vives, eso que tú y yo vivimos y experimentamos, no pasa por debajo de la mesa. Dios lo toma en cuenta. Y en estas historias vamos a ver cómo Dios se tomó un tiempo para tratar personalmente a estas personas, valga la redundancia, en lo que ellos vivieron y en lo que ellos experimentaron. Así que va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a darle un aplauso de ánimo a los que estamos aquí y a los que nos van a escuchar en la radio, en internet, y van a ser unas muy buenas semanas, ¿ok? Bien, quiero que empecemos con el personaje de esta semana. Sí, usted ha oído hablar mucho de él. Tal vez esa fue la foto más bonita que encontré en internet de él. Pedro, uno de los discípulos del Señor, tal vez uno de los más sobresalientes cuando tú lees las biografías de Jesús, las cosas que Jesús hizo. Pedro fue protagonista en muchas de esas cosas, ¿no? Pedro llegó a convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia del primer siglo. Se cree que Pedro y Pablo fueron 2 columnas, 2 baluartes importantes y determinantes en lo que fue la iglesia en sus primeros años. ¿Qué podemos decir de Pedro? Pedro fue uno de los autores del Nuevo Testamento. 2 libros, 2 cartas del Nuevo Testamento llevan su nombre, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, pero se cree también que el Evangelio de Marcos debería llamarse el Evangelio de Pedro, porque Juan Marcos era el secretario de Pedro. Y Juan Marcos escribe ese Evangelio de Marcos usando a Pedro como su fuente principal de información acerca de todo lo que Jesús había hecho, había vivido y había
enseñado. Pero hay algo más interesante de Pedro cuando leemos su historia. La Biblia nos muestra a un Pedro profundamente humano. Y eso es lo que hace de la Biblia un libro real y auténtico. La Biblia muestra las fortalezas y las debilidades de sus protagonistas. Así que los errores de Pedro aparecen en la Biblia. No solo aparecen sus logros y sus bendiciones y sus fortalezas. Aparecen también sus errores y la Biblia nos presenta a un Pedro imprudente, impulsivo, inestable y a veces hasta difícil de entender las cosas. Escuché a un pastor esta semana hablar de Pedro, algo que muy diferente a lo que yo les voy a hablar, pero me llamó la atención un dato y yo no lo había visto, y es que a Pedro había que repetirle las cosas 3 veces. Sí, el Señor se le aparece a Pedro un día en la playa y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Pero resulta que ese mismo Pedro lo había negado 3 veces. Pero cuando llegas al libro de los Hechos, recuerda, hay una escena en el libro de los Hechos que Dios le muestra un lienzo a Pedro y le muestra toda clase de animales y le dice: mata y come 3 veces. O sea, el tipo como que era medio tapado y había que decirle las cosas 3 veces, ¿no? La Biblia nos muestra ese Pedro humano, ese Pedro inestable, ese Pedro tal vez lleno de dudas y de incertidumbres en su vida. Un Pedro como tú y como yo. ¿De qué Pedro te quiero hablar hoy? De un Pedro que aparece en el libro de Lucas capítulo 5. Toma ese dato, esta semana tómate un tiempo y lees esa historia que aparece allí en Lucas capítulo 5, de la que yo te quiero hablar hoy. No te preocupes, todo te lo coloqué en pantalla. Pero ese Lucas capítulo 5 nos presenta a un Pedro frustrado. Es un tipo que había estado toda la noche en su oficio. Él era pescador. Y que había pasado toda la noche tirando redes en aguas profundas. Si tú conoces de pesca, las pescas tienen sus horarios. Y la noche es uno de esos horarios. Y este Pedro del capítulo 5 de Lucas estaba llegando a la playa luego de una noche de pesca donde no había logrado nada. Es un tipo con un mal día. Un mal día lo tenemos todos, ¿cierto? Y tenemos un mal día. Había tenido un día improductivo. De esos días que sales a vender y tienes que comerte las empanadas porque nadie te compró. Y el único que te compró, te la compró fiada. Y no anotaste su número de teléfono. ¿Ves? Es un día malo. Es un día malo que todos lo enfrentamos. Pero lo que hizo ese día de Pedro más difícil es que un día malo, sí, lo vive cualquiera, pero un día malo es mucho más difícil cuando hay familias que dependen de uno. ¿Ves? Cuando hay deudas que pagar, cuando hay compromisos ya adquiridos, entonces tener un día improductivo se convierte en una cosa terrible para nosotros. Pedro venía de no producir nada, de pasar toda una noche pescando y no encontrar nada. Llega a esa playa del mar de Galilea y como toda tarea y toda faena de pescadores, pues la rutina era llegar a la orilla, dejar las barcas en la orilla, sacar las redes e ir a lavarlas, a limpiarlas, a ordenarlas para ver cuándo venía ese día o el momento de salir otra vez al mar. El tema es que en ese capítulo 5, cuando Pedro ya está en la playa junto con su equipo, habían otros familiares con él, la playa comenzó a llenarse de gente. Y empezó una gran multitud a llegar a la playa, ¿no? Alguien como que dijo ese día: están vendiendo harina en la playa. Todos fueron a la playa y la playa estaba llenándose de gente por una sencilla razón. Esa mañana no solo Pedro estaba llegando a la playa, Jesús estaba llegando a la playa. Y Jesús se había ido a esa playa
y multitudes comenzaron a llegar a la playa. La playa se llenó de una inmensa cantidad de personas y así comienza Lucas su relato. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús era el hombre del momento, ¿sí? Era el maestro del momento. Su mensaje era atractivo para cientos y cientos de personas que se acercaron a esa playa esa mañana de manera abrupta a oírlo, mientras un hombre frustrado y cansado de tanto trabajar sin producir nada, se encontraba con otros arreglando unas redes para intentarlo otra vez, ¿sí? Pero pasa algo, ¿no? Lucas dice: Jesús nota 2 barcas vacías en la orilla. Sí, en ese momento, cuando Jesús viene con lo suyo, con la multitud que quiere oírle, él nota que hay 2 barcas vacías en la orilla, ¿sí? Entonces, esas barcas eran de esos pescadores que las habían dejado allí mientras lavaban sus redes. Entre esos pescadores se encontraba nuestro amigo Pedro. Así que Pedro estaba por allá lavando las redes, ordenando las redes. Luego Jesús trata de crear una especie de anfiteatro natural. Jesús dice: no puedo hablar desde aquí. ¿Te das cuenta? Hoy yo estoy en una pequeña tarima, y no es que esta tarima hace que usted me escuche mejor. No, hace que me vea mejor. Si el que está de último me puede ver. Y Jesús se da cuenta que era tanta la multitud que tenía que crear un escenario que le permitiera proyectar más la voz y que la gente pudiera escucharlo. ¿Sí? Una cuestión de lógica, ¿verdad? Y decide subir a una de esas barcas. Y la barca que él elige es la de Pedro. Ya se conocían. En el capítulo 4, Jesús le había sanado la suegra. Hay muchos cuentos sobre eso. Sí, eso lo predicamos en otra serie. Sí, porque hay gente curiosa de la Biblia, porque Pedro dijo: haz algo, sufre mucho. Algo así como que llévala a tu gloria. ¿Por qué no aprovecha ahorita y se va contigo a tu reino? Y el Señor se la sanó. Esas son esas especulaciones que hacen ahí la gente mala, ¿verdad? Pero bueno, ya se conocían y Jesús no era un personaje extraño para Pedro, ni Pedro tampoco era un personaje extraño para Jesús. Por eso Jesús sintió la confianza de decirle a Pedro, que era el dueño de esa barca: mira, voy a usar tu barca. ¿Sí? Quiero que te detengas ahí en la historia. ¿Cómo responderías tú a alguien que en el peor de tus días te pide un favor? O sea, tú vienes de un día malo, de no producir nada, de caminar y caminar y caminar y nadie te compró nada, de llamar y llamar y llamar, y tienes el día más horrible de tu vida. Y ese día, cuando estás llegando a la casa, hay un vecino esperándote para pedirte un favor. ¿Ah? Eso fue lo que ocurrió. Jesús llama al hombre equivocado. Llama a Pedro y le pide un favor: préstame tu barca. Pero no solo le pide un favor, le dice: mira, Pedrito, algo más, empuja. Es como que en tu día malo alguien te pide el carro prestado, no prende y de paso te dice: empújalo para que yo arranque, ¿no? Ese es el escenario. Es un escenario muy humano. Es un escenario muy humano. Bueno, Pedro va, empuja la barca y Jesús se sienta en la barca y desde allí comenzó a enseñar a las multitudes. Hay un dato curioso, es que no sabemos cuánto tiempo dura Jesús predicando, cuánto duró su enseñanza. Yo predico 45, 50 minutos, no sé cuánto tiempo se tomaba el Señor en sus prédicas. Era el Señor. Imagínate, escuchar a Jesús, al creador del universo en vivo. Creo que eso podía hablar todo el tiempo que él quisiera
y como que si no hubiese pasado el tiempo escuchando al Señor, ¿verdad? Él se tomó todo su tiempo. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. El relato de Lucas dice que al terminar de predicar, de hablar, nuevamente Jesús se acerca a Pedro. Ya esta es una conversación entre Pedro y Jesús. Es una conversación muy íntima. Pero el Señor le pide a Pedro una segunda cosa. Y esta segunda cosa, si la primera, humanamente hablando, tal vez pudo haber sido algo incómoda, creo que esta segunda fue más incómoda aún. El Señor le dice, ahora quiero que vayamos a aguas más profundas. Y allí echa tus redes para pescar. El tipo estaba trasnochado. Había pasado toda la noche allá pescando. Estaba cansado, frustrado. ¿Sí? Él era el experto en la materia, él era pescador. Yo que Pedro le digo, Señor, sí, tú estás muy emocionado, tremendo servicio, esta multitud, pero yo creo que este tema ya es otra cosa. Y te lo digo con toda seguridad que Pedro pensó de esa manera, porque lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro no era cualquier cosa. Jesús le estaba diciendo a Pedro, quiero que lo intentes otra vez. ¿Sí? Recuerda, te dije hace un momento que los que saben de pesca saben que hay horas para pescar. Y las horas de pescar no son las horas del mediodía. Las horas de pescar pues son en las noches, en las madrugadas, hay que buscar el momento en que los peces estén desovando, qué sé yo. Por allá en el llano llaman eso ribazón, ¿sí? Que buscar dónde están los peces. Y era como que tú me estás desafiando a hacer algo que no tiene lógica. Me estás desafiando a intentarlo otra vez. Y a mí me encanta esta historia por eso. Porque Dios es un Dios que irrumpe en nuestras vidas. Yo no sé por qué rollo tú estés pasando. Y tal vez tú te estés identificando con este Pedro frustrado, preocupado por no haber logrado tus objetivos. Pero esta mañana hay buenas noticias para ti. Hay un Dios que te dice, inténtalo otra vez. Tengo un plan contigo. Quiero cambiar esta historia. Y ahora es Jesús, no con las multitudes, sino Jesús con Pedro. Y se toma un tiempo para tratar a Pedro en su situación. O sea, un hombre que había perdido el ánimo de lograr algo, ahora viene el Señor y le dice, quiero cambiar esta historia, quiero que lo intentes otra vez. Y esto no era un desafío cualquiera para Pedro. No era cualquier cosa lo que el Señor le estaba pidiendo a Pedro hacer. Porque, mira, Pedro le dice, Maestro, respondió Simón. Nota eso, por eso lo resalté en otro color. Me gustó un comentarista que, leyendo yo esta semana, que el usar ese calificativo con el Señor era como decirle, te quiero decir algo. Tú eres un excelente predicador. Eres un maestro. En eso de enseñar, tú eres el papá de los helados. Tienes mucho que enseñarme y tienes mucho que decirme. En lo tuyo, eres un maestro. Pero hay un detalle, Señor. En esto de pescar, de entrar al agua y echar las redes, el maestro es papaíto aquí. El maestro soy yo. Yo soy el experto. Y yo que conozco de mar, de mareas, de peces, de ribazón, de todo eso, yo he pasado mi vida entre las barcas, te quiero decir algo. En ese lugar donde tú me estás pidiendo ir, nosotros pasamos toda la noche. Toda la noche. O sea, no fue un asunto que fuimos un ratico y lanzamos las redes. No, de allá venimos. Hemos estado toda la noche en ese lugar y de ese lugar llegamos a la playa
sin nada. Diría un guayanés, con las nalgas en dos manos. Sin nada. Sin lograr nada. ¿Sí? He pasado todo el día vendiendo sin vender nada. He pasado todo el mes llamando gente sin producir nada. He pasado todo el día tocando puertas sin que se abra ninguna. Y tú me estás diciendo que vaya y lo intente otra vez en un lugar en donde yo te aseguro que no hay ni cangrejos allí. ¿Sí? Por eso me gusta el relato de la Biblia. Ese es Pedro. ¿Ves? Honesto, sincero en cómo se sentía. Si tú y yo somos de esos que estamos tratando de interpretar la Biblia y, tú sabes, identificar emociones en sus personajes, ¿qué encontraríamos en Pedro con esta expresión ante el Señor? Bueno, yo encontraría, no sé tú, frustración. Sí, frustración. Es ese sentimiento que viene a nuestras vidas cuando el fruto que cosechamos no es el que esperamos. Cuando lo hemos intentado tanto y de pronto nos detenemos y decimos, tanto que lo he intentado, tanto que yo he querido y me he esforzado y no he logrado nada. O sea, no es que había sacado 4 cositas, no he logrado nada. Y eso tiene un nombre y se llama frustración. La otra cosa que identifico en Pedro, no sé usted, es dudas. Sí, es no tener la certeza que eso realmente funcionará. Porque si yo vengo de un lugar donde yo que sé de pesca, yo que tengo barcas, yo que tengo redes, yo que soy un hombre de mar, no he sacado nada, ¿qué me garantiza que esta vez sí va a funcionar? ¿Cuál es la garantía que tengo de volver a ese lugar contigo, inclusive en una hora en donde nadie pesca? O sea, en una hora que no es la hora habitual de los pescadores. Y eso me lleva a una tercera cosa que encuentro en Pedro. Y se llama desesperanza. Desesperanza. ¿Sabes qué es desesperanza? Es ese convencimiento interno que tenemos que nos hace creer que por más que lo intentemos, siempre la historia será igual. ¿Aló? Por eso, mira, en tu silencio te pregunto, ¿te has sentido así últimamente? Ay, sí, pastor, esta mañana. Ay, sí, pastor, esta mañana cuando inhabilitaron a mi candidata. ¿Ves? Esta semana. Cuando las puertas se te cierran, ¿vale? Eso es lo que sentimos los seres humanos. Desesperanza, duda, frustración. Por eso te dije que esta serie está construida en base a cosas que todos vivimos y todos experimentamos. Y estoy seguro que en algún momento de tu semana, de tu vida, de tu día, tú y yo nos sentimos igual. Nos sentimos así. Y es lo que sentimos cuando evaluamos nuestra vida financiera, cuando evaluamos nuestra vida profesional, cuando evaluamos nuestro país, cuando evaluamos nuestro matrimonio, cuando evaluamos nuestra familia y a nivel iglesia, cuando evaluamos nuestro ministerio y evaluamos nuestro liderazgo y vemos que el resultado no es el esperado. Vemos que eso que viene como resultado de mi análisis, de mi estudio de la circunstancia, es nada. Nada. En contabilidad creo que se llama saldo rojo. ¿Sí? Nada. Sentirte quebrado, sin opciones. Y por eso me encanta esta historia. Y por eso me encanta que Jesús va directamente a Pedro en este punto. ¿Sí? Va directamente a Pedro en este sentimiento, en eso que Pedro está viviendo. Y me encanta esta historia porque es una historia de transformación. A mí me encantan esas historias.
Esas historias que de pronto tienen un giro tremendo. Y aquí encontramos ese giro y esa transformación. Pedro le dice, sí, de allá donde tú quieres que vayamos, vengo yo. Hemos pasado toda la noche allí, lo intentamos toda la noche y llegamos sin nada. Y tú dices que vayamos, tal vez desde mi punto de vista es una locura, tal vez desde mi situación emocional no es la mejor idea, tal vez de acuerdo a los números y a la lógica me estoy exponiendo a fracasar otra vez, pero si tú lo dices, voy a echar las redes nuevamente. Y eso tiene un nombre. Se llama fe. ¿Quieres repetir conmigo esa palabra? Fe. Fe es confianza. Alguien me decía esta semana, yo hablando con él, ciertas situaciones que conversamos, me decía, Carlos, el problema es que esa clase de fe que tú me planteas, yo necesito tener una gran relación con Dios para tenerla. No. Porque entonces caeríamos en el terreno de creer que esa clase de fe la experimentan son personas sobrenaturales, ¿sí? Super espirituales, que comen capítulos y escupen versículos, que se arrodillan y flotan, ¿sí? Y creemos que esa gente es la que tiene esa clase de fe. Y a veces esa idea nos las alimentan los testimonios. Sí, estaba en mi casa estaba invadida de ratones, me puse en ayuno por eso. De pronto sentí un fuego que me entró un corrientazo y empecé a apuntar a los ratones. Ratón que apuntaba le daba un infarto. ¡Pum! 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 Y uno dice, wow, un X-Men. O sea, una cosa. Y uno cree que este asunto de la fe va a ser el resultante de ser un gran hombre de Dios y una gran mujer de Dios. Pues cáete para atrás. Esta fe que aparece en el versículo 5 del capítulo 5, la está exhibiendo un hombre frustrado. O sea, la está exhibiendo un hombre que viene del peor de sus días, que está viviendo el peor de sus momentos, que no estaba mientras Jesús estaba predicando. Mientras Jesús estaba predicando, él estaba arreglando las redes para intentarlo otra vez. ¿Sí? No necesitas tener ese nivel. Necesitas ser tú mismo. Partir de tu realidad, de tu problema, de tu situación. Y si eres capaz de tener una fe tan pequeña como un grano de mostaza, tendrás la capacidad de decirle a un monte, desarráigate y plántate en el mar. Dijo Jesús. Puede ocurrir. Porque estas historias no son para gente sobrenatural. Es para gente como tú. Gente que falla. Gente inestable. Gente que comete errores. Gente que los problemas los derriten. Esa clase de gente exhibió esta clase de fe. Y Pedro dijo, bueno, si se trata de mí, yo no iría. Pero se trata de ti. Ahí encontramos un elemento interesante y poderoso acerca de la fe. La fe no es un capricho. La fe no es una presunción. La fe es la confianza que tú tienes en que Dios es lo que Él dice que es. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Es la confianza que tú tienes en los recursos y en las capacidades de Dios. Y en esta historia, estas dos cosas estaban enfrentadas. De acuerdo a Pedro, a su experiencia, a sus capacidades y a sus recursos, para allá no había que ir. Pero de acuerdo al Señor, que le estaba diciendo, Pedro, entremos. Tal vez Pedro dijo, este hombre me sanó la suegra.
Este hombre tocó nada más a mi suegra y desapareció la enfermedad. Yo lo he visto hacer milagros. Esta multitud que está aquí vino por él. Hay algo interesante en él. Por ti, si tú lo dices, yo voy a echar las redes nuevamente. Y la fe tiene una particularidad. La fe es la materia prima que Dios necesita para mostrarte a ti su omnipotencia y lo que Él es capaz de hacer. La fe es eso, es con lo que Dios trabaja, es lo que a Dios le impresiona de ti. Es esa capacidad que tú tienes de creerle a Dios que aunque no tienes $1, vas a bendecir 250 niños dentro de 2 semanas. Eso es. No por tu capacidad, sino por la capacidad de Dios. Es la confianza que tú tienes que aunque se cierren todas las puertas y tomen todo el control de todo lo que le dé las ganas, este país cambiará. Y Dios cumplirá su propósito en esta nación, como Él ha determinado hacerlo y en el momento en que Él haya determinado hacerlo y a través de quien Él quiera hacerlo. Eso es fe, confianza. Es descansar y zumbarme en aguas profundas, a tirar redes en donde yo sé que no hay nada, pero si Él dice que hay, ahí hay. Amén. Mira la historia. Y esta vez se van al mismo lugar. Y me gusta esa palabra de Lucas. Y esta vez es una historia de cambios, de transformaciones. Es otra historia. Es una nueva temporada, amén. Y dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Mira, a veces tú crees que eres tú el que vas a resolver el problema. ¿Sabes que hay gente que no está aquí hoy porque está trabajando? Es que tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Tengo que pescar, tengo que pescar, tengo que pescar, tengo que pescar. Y llegan a la orilla con las nalgas en 2 manos. Pasas toda la vida ahí. Tengo que hacer, tengo que hacer. La Biblia lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces pasan toda la vida en eso. Te quiero decir algo, mira. Tu realidad no cambia. Porque tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas. Tú tienes todo lo que tienes porque a Dios le dio la gana dártelo. Y Dios puede cambiar tu realidad económica de un momento para otro, cuando Él quiera hacerlo. ¿O no? Y entonces Dios interviene, dice, y esta vez eran tantos los peces que comenzaron a romperse las redes, ¿no? Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. O sea, ¿quién pegó este grito de auxilio? No sé quién fue. Para mí fue Pedro. ¿Ves? Un grito de auxilio. Y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Qué historia, ¿verdad? Pero mira lo que ocurre. En medio de ese escenario, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, pues yo soy un hombre tan pecado. Ese fue un día muy revelador, porque creo que ese día Pedro descubre 2 cosas. Descubre quién es Jesús. Y ahora no lo llama maestro. Ahora lo llama Señor. Hay una gran diferencia en esos 2 términos. Yo te pudiera preguntar, ¿para ti quién es Jesús? Un maestro. Uno más. Un personaje de la historia. El Hijo de Dios. Y otra cosa distinta es cuando Jesús es tu Señor. Eso es otra cosa
diferente. Cuando Él es el Señor de mi vida. Y yo puedo verlo no como una opción, no como una alternativa, no como una vía más que yo estoy buscando a ver cómo capturo algunos peces. Cuando lo veo como el Señor de mi vida. Y ese día Pedro descubrió que Él era más que un maestro. Él era el Señor. Amén, pastor, Él era el Señor. Pero Pedro también descubrió otra cosa. Pedro descubrió también quién era Él. Un pecador. Pedro dijo definitivamente: yo no sirvo, ¿vale? Yo podré ser muy experto en peces, en redes, en pesca profunda, pero definitivamente soy un pecador. ¿Qué quiso decir Pedro con eso? Señor, te necesito. Tú eres algo extraordinario. ¿Ves? Pero oye esto. Esta serie, esta temática la hemos titulado A Dios le importa y tiene un plan para ti. Y vas a ver algo, un punto en común en todas estas historias que vamos a conversar y en esta en particular. El Señor se acerca a Pedro. Le dice: Pedro, no temas, no temas. Quédate tranquilo. Porque yo tengo un plan para ti. Vamos a la orilla de nuevo. Vamos a llegar hasta esa playa otra vez. Porque quiero que a partir de hoy dejes de pescar peces y vengas en pos de mí y te conviertas en un pescador de hombres. Y le cambia la manera de ver la vida a Pedro, le cambia la perspectiva, ¿sí? Esta historia comienza con un Simón Pedro frustrado, desalentado, en una profunda crisis de improductividad. Y ahora la historia muta a un Pedro con un rumbo definido y claro. Pedro había ido a esas aguas buscando peces. Las multitudes habían ido a esa playa buscando a Jesús. Pero esa conversación entre Pedro y Jesús reveló que Jesús había ido a ese lugar a buscar a Pedro. Y es como que el Señor le estaba diciendo: Pedro, yo no vine a esta playa por multitudes. Vine a esta playa por ti. Vine a buscarte a ti. Porque tú me importas. Lo que tú vivas, lo que tú experimentes, lo que tú sientas, a mí me importa. Y por eso vine a esta playa. Y de aquí no me voy a ir sin ti. De aquí me voy contigo. Porque quiero que a partir de ahora me sigas. Porque tengo la idea, la intención y el propósito de convertirte en un pescador de hombres. Que tengas otra manera de ver la vida. Que te des cuenta que la vida tú no puedes gastarla en redes toda una noche que no te producen nada. Ahora quiero que te involucres conmigo en algo verdaderamente productivo y trascendental. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pedro: quiero que vengas conmigo, vamos a cambiar el mundo. ¡Wow! Vamos a transformar al mundo. Vamos a cambiar vidas.
Vamos a visitar barrios como el Vigía. Vamos a levantar al caído. Vamos a restaurar matrimonios en conflicto. Vamos a levantar a hombres desalentados y desanimados. Vamos a hablarle a los frustrados para que se levanten y tengan otro estilo de vida. Sígueme y tu vida va a ser diferente. Amén. Oye, y esto termina así. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Y Pedro dijo: se acabó este asunto, no voy a pasar más la vida en esto, ahora me voy a dedicar a algo mayor, ¿sí? A una mayor causa. Y así es esta historia. Y es también tu historia. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez mucha de la frustración, de la desesperanza y las dudas que invaden tu corazón son el resultado de estar en el lugar incorrecto y seguir una causa incorrecta y equivocada. Te estoy ahorrando mucho dinero en psicólogos, ¿sabes? Tal vez mucha de esa crisis existencial que tú tienes se debe a lo que tú persigues, a lo que buscas y dónde lo buscas. Así que esta historia tiene un punto de inflexión, tiene un elemento de cambio y de transformación. Porque la clave de ese cambio fue un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús cambió la historia. Y si tú me preguntas a mí, ¿cómo hago para cambiar mi vida, pastor? Yo soy ese Pedro. Yo soy ese Pedro en la barca. Yo soy ese Pedro que se siente pecador. Yo soy ese Pedro frustrado porque reviso y reviso mi vida y no tengo el resultado que yo quiero. ¿Cómo hago para cambiar eso? Mi respuesta es sencilla y será la misma respuesta que Pedro tuvo. Necesitas que Jesús sea el Señor de tu vida. Amén. Necesitas que Jesús sea, sí, si quieres aplaudirle, hazlo. Mira, necesitas que Jesús sea el Señor de tu vida. Y cuando Jesús sea el Señor de tu vida, el capitán de tu barca, el que tiene el control, el que va adelante y tú sigues, indistintamente lo que vivas, lo que te pase y lo que te ocurra, tu vida será diferente. Amén. Tu vida será diferente. Tendrás otra manera de ver la vida. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importas. Y Él vino aquí esta mañana por ti. ¿Sí? Vino por ti. Porque tú le importas. Y quiere cambiar y transformar tu historia. Porque tu frustración le importa, ¿vale? Porque tu desaliento a Él le importa. Porque tus dudas a Él le importan. Porque tú eres su hijo y su hija. Y tú eres importantísimo para Él. Y eres tan importante para Él. Él tiene un plan para ti. Él tiene un plan para salir de ella. Él tiene un plan para cambiarle el rumbo a tu vida. Él tiene un plan para darte otra manera, otra perspectiva de la vida, diferente a la que tienes hoy. Todo en nuestra vida comienza y termina en un solo nombre. Y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo comienza y todo termina ahí. ¿Quieres estar en pie? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.